El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Esta mujer es una revolucionaria. A los 17 años tomó los hábitos. Llegó a ser incluso madre superiora y luego los colgó para irse a la guerrilla. Abandonó la lucha armada en 1994 y hoy defiende la necesidad de una revolución de la mujer. Habla la experiencia de Leonor Guerra. Bienvenida. Gracias. Buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias a Teleantioquia por esta invitación. Y bueno, sí, aquí estoy para hablar de mi experiencia. Como tú dices, nací en 1930, me tocó la Bogotá cuando todavía era un pueblo grande. Fui educada por religiosas porque mi mamá era muy religiosa y entonces experimenté lo que fue las religiosas de esa época, que eran muy estrictas y nada que me llamara a mí la atención porque no me gustaban. Y después de eso nos pusieron en el Marymount, que ahí descubrí otro tipo de religiosas que no eran esas estrictas espirituales e inhumanas, sino unas mujeres muy humanas, muy especiales y que eran amigas nuestras, y eso me llamó a mí la atención mucho y por eso me fui de religiosa del Sagrado Corazón de María. Usted estuvo muchos años en Estados Unidos mientras se hizo toda esa primera fase de la vida religiosa. ¿Cómo era? O sea, ¿era conservadora? ¿Cómo era esa formación religiosa del Marymount? No, del Sagrado Corazón. Nada que ver con, de verdad, nada que ver con lo que yo había experimentado en los otros conventos aquí en Colombia, de una cosa estricta, aterradora. No, era una vida mucho más humana, mucho más llevadera, mucho más solidaria, ¿no es cierto? Entonces, yo hice mi noviciado y mi postulantado en Estados Unidos, y después de 8 meses de postulantado y un año de noviciado, hicimos los votos y regresé a Colombia de maestra del colegio de donde yo había salido, ¿no es cierto? Leonor, usted es de una familia conservadora bogotana, de racio abolengo, como dicen, de apellidos, es Guerra Rojas. Sí. Y su conciencia social en esa época, 30, 40, 50, inclusive cuando se fue religiosa, no era muy fuerte. Cuando regresó a Bogotá, ¿qué encontró y qué fue lo que detonó ese espíritu revolucionario que se desarrollaría después? Bueno, ahí hay varios como momentos, ¿no es cierto?, que yo recuerdo en mi proceso, porque tú tienes toda la razón. Yo en términos de justicia social, cero pollitos, mejor dicho, no tenía ninguna conciencia social. Para mí los pobres eran parte del paisaje. Lo que me hizo como pensar en eso la primera vez fue la reacción de las monjas gringas cuando llegaron a Bogotá y veían en un potrero cerca de una gran mansión una familia pobre con su perro, con sus muchachitos, las con latas, sus latas de tejado, y eso yo lo veía como parte del paisaje, no me hacía ninguna impresión. Ellas sí se sacudían mucho y decían, y yo decía, mire estas, qué cosa más simpática. Claro, cuando estuve en Nueva York, en la Quinta Avenida, no hay nada de eso, ¿no es cierto? Pero allá también hay una pobreza terrible, pero escondida, ¿no es cierto? En la parte, por ejemplo, de donde están los negros y eso. Pero yo conciencia social, ni cuando estaba en el colegio, ni cuando me entré de monja, ese tipo de conciencia social de las diferencias y de las injusticias tan terribles, no tenía ni idea. Hasta que llegó el Concilio Vaticano II. Cuando llega el Concilio Vaticano II, bueno, antes de eso, está aquí en Medellín, cuando fui superiora de Medellín, que después de la Revolución Cubana, una de las cosas que
hace la Iglesia Católica como para frenar esa cosa y para frenar y para hacer más conciencia de la injusticia. Aquí hubo en Medellín una cosa que se llamó la Cruzada por un Mundo Mejor, que la mandó el Papa, creo que fue Pío XII, no estoy segura. Pero aquí en Medellín hubo esa cruzada, yo estaba de superiora y allá nos mandaron unos sacerdotes y a todas partes de Medellín mandaron sacerdotes o religiosas para que hicieran y nos hicieran ver las grandes injusticias sociales. Después de esa cruzada, el arzobispo de Medellín, él se acababa de mudar a su palacio arzobispal que había hecho en el poblado que quedaba a un lado del Marymount y entregó eso para una universidad de obreros y se vino a un barrio aquí en Medellín. Esa primera cruzada como que sí me sacudió un poco y más que todo porque el miedo era que el comunismo llegara aquí, ¿no es cierto? ¿Usted era convencida que el comunismo no podía llegar a Colombia? No, porque a mí me tocó toda la parte del macartismo enfurecido en los Estados Unidos, entonces no, yo todo lo que oliera a comunismo, anatema, mejor dicho, el diablo, eso no podía suceder, ¿no es cierto? Convencida absolutamente. Entonces participé con todo el convencimiento en esta cruzada. Eso fue como una primera, digamos, mirándolo en retrospectiva, ¿no es cierto? Pero después, ya cuando viene el Vaticano II, que ese sí fue una sacudida mundial, no fue solamente para nosotras como religiosas del Sagrado Corazón de María, sino para toda la iglesia del mundo, la iglesia católica del mundo, de que aterrizáramos, de que saliéramos de nuestra... ¿Cómo se llamaba esa época? ¿Cómo se le llamó? El ayornamiento. Que era como una especie de ponerse al día en todo. Claro, ponerse al día y aterrizar en el mundo de hoy y hablarle al mundo de hoy, ¿no es cierto? Que eso fue después de la Segunda Guerra Mundial y de todo lo que quedó en Europa después de la Segunda Guerra Mundial de cuestionamiento, de volver a preguntarse muchas cosas. Y también un poco la década de los 60, que para mí fue una década fundamental y yo pienso que es la época en que casi se salva la humanidad, digo yo, porque están los hippies, está la lucha por los derechos civiles, está mayo del 68 en Francia, está Tlatelolco en México, está un despertar, ¿no es cierto?, a la vida, a la justicia, a la democracia, que fue muy importante y es dentro de eso que también a mí me va como despertando a la necesidad de una sociedad más justa. Sí. Leonor, la invito para que en unos minutos le contemos entonces a todos nuestros televidentes en ese despertar de Leonor Esguerra, que en esa época era la hermana María Consuelo. Sí. ¿Qué pasó como rectora del Marymount y el escándalo que hubo porque el marxismo había llegado a este colegio? Eso lo veremos en unos minutos en Habla la Experiencia. Cuando se le permite a la gente hablar, habla y habla con fundamento. Eso les hizo mucha impresión a los papás de que sus propias hijas estuvieran cuestionando el mundo que estaban viviendo y el país donde estaban viviendo, cuando eso nunca había pasado. Entonces, inmediatamente resolvieron que había infiltración marxista en el Marymount. Yo conciencia social ni cuando estaba en el colegio, ni cuando me entré de monja, ese tipo de conciencia social de las diferencias y de las injusticias tan terribles, no tenía ni idea. Con Leonor Esguerra estamos hablando de la época del Concilio Vaticano II y la apertura de puertas que tuvo el catolicismo al marxismo, por ejemplo. ¿Cuál fue el hecho que marcó un poco también esa época en su vida, en su historia? Pues precisamente el tema fundamental por el cual empezamos a cambiar en el Marymount de Bogotá y en todos los colegios nuestros en el mundo fue por las enseñanzas y las exigencias del Concilio Vaticano, ¿no es cierto? La misma teología ya estaba cuestionando muchas cosas de esa teología estática e inamovible
Y todo eso sucedía en Estados Unidos. En Colombia todavía, en términos de la iglesia o de las comunidades religiosas, eso no había llegado. Pero como nosotros dependíamos de Estados Unidos, entonces a nosotros nos llegaba todo eso y éramos parte de ese cambio. Eso llega también al Marymount, tanto en el colegio como en otro colegio que abrimos para las hijas de los obreros en el barrio Galán de Bogotá, porque antiguamente teníamos la escuelita que todas las monjas tenían en todos los colegios de monjas tenían ¿Para en sus alfabetizar? Para alfabetizar, no, para enseñarle a los niños pobres de la forma, de verdad, pensando que nosotros que éramos muy buenas educadoras, como teníamos esa escuelita, era un insulto y era realmente inaceptable que unas monjas educadoras pudieran tener una escuelita en esos términos como la que teníamos en Bogotá. Entonces ya cuando me nombran a mí superiora regional de Colombia y también superiora del Marymount de Bogotá, yo cierro esa bendita escuelita y digo, tenemos que abrir un colegio que sea tan bueno como el Marymount, pero en un barrio obrero, y que tenga buenos profesores y que tenga una enseñanza tan buena como la del Marymount. Y evidentemente nos fuimos al barrio Galán a abrir un colegio para niñas, hijas de obreros, y allá entramos, la monja que se había ido conmigo y que después también volvió a Colombia, se fue a enseñar allá, y ya después de un año de estar ahí, ella me viene a donde mí y me dice, mire, hay una cosa, ella se fue con una monja gringa al barrio Galán, y me dice, esta monja, Susi, que es gringa, está en su salsa totalmente con la gente, con los papás, divinamente. Yo que soy colombiana me siento extranjera en estos barrios. Ese era el tipo de aislamiento que la sociedad nuestra tenía de la realidad colombiana. Entonces dijimos, tenemos que conseguir un traductor que nos ubique cómo es esto de trabajar con los hijos de los obreros, las hijas de los obreros. Y apareció Germán Zavala, un marxista que había sido expulsado del Partido Comunista, que acababa de llegar de París, donde había trabajado con Piaget, un gran educador. Jean Piaget, sí. Sí. El pedagogo. Sí, ok. Y nos dice, mire, yo acabo de llegar, yo soy marxista, pero yo no pertenezco al partido porque me expulsaron, yo creo en el marxismo, yo tengo un grupo de muchachos que les pueden ayudar en el colegio y evidentemente empezamos a trabajar con este señor y con su grupo de muchachos, con el conocimiento de la superiora, obviamente de tanto de Estados Unidos como de Roma, la superiora general y la provincial, yo era la regional de Colombia, y empezamos a trabajar, pero al mismo tiempo en el Marymount de Bogotá empezamos a enseñar una religión más acorde con el Vaticano II. Eso se dio al mismo simultáneo. tiempo. Y los papás del Marymount empezaron a ver lo que estábamos enseñándoles según el Vaticano II y que estábamos en este diálogo con los marxistas, pero para términos de enseñanza, no de ideología, ¿no es cierto? Y empezaron a ver el cambio en las niñas, que se volvieron más cuestionadoras porque se cambió la clase. Pero eso debió haber sido, no, eso Leonor, fue los que una locura. Los que vivimos ese año fue inolvidable para todos, tanto para los que no estaban de acuerdo como los que estábamos de acuerdo con lo que estábamos haciendo. Sí fue. Y en medio de eso, en el Marymount de Bogotá, en todos los Marymounts se hacía para que las niñas nuevas que entraban al colegio no se sintieran extrañas por mucho tiempo. Al puro principio del año se hacía una cosa que se llamaba el Song Contest, que era una cuestión de canto, ¿cierto? Un evento cultural. Sí, donde las niñas escribían en inglés y escogían temas y los desarrollaban en forma teatral. Y estas niñas de este último año dijeron, era en inglés, porque todo era en inglés. Estas niñas de último año dijeron, no, nosotros no lo vamos a hacer en inglés, vamos a hacerlo en español porque queremos dar un mensaje. Y han hecho una presentación realmente extraordinaria de una crítica a la iglesia y a la sociedad verdaderamente extraordinaria. Entonces, ¿qué sucede?
Y ya había rumrunes de que estábamos trabajando con los marxistas, de que ya no les estábamos enseñando el catecismo, de que ya no íbamos a misa todos los días, ya había descontento, tanto en la jerarquía como en algunos de los papás. En la sociedad también. En la sociedad también. Y entonces sale, después de del primer Son Contest, que de verdad era muy bien hecho, pero desde el punto de vista de teatro y de expresión y de presentación, de verdad, una profesional, esta parte que hicieron estas muchachas. Y al otro día, en la primera página del Tiempo, sale Arturo Abella preguntando, ¿cómo se llama? Infiltración marxista en el Marymount. Entonces, bueno, ya el horror, yo ya había salido de Bogotá y me había venido para acá, para Medellín, con la religiosa que enseñaba la religión, porque ella lo primero que hizo fue quitar el catecismo, y lo que leían las niñas era Playboy y las novelas de último. O sea, se les abrió la mente, se les abrió el espacio, se les abrió todo. Y empezaron a discutir y a opinar y a decir, y pues sí, claro, cuando se le permite a la gente hablar, habla con fundamento. Eso les hizo mucha impresión a los papás de que sus propias hijas estuvieran cuestionando el mundo que estaban viviendo y el país donde estaban viviendo, cuando eso nunca había pasado. Entonces, inmediatamente resolvieron que había infiltración marxista en el Marymount. ¿Y usted era una de las culpables? Obvio. Entonces, cuando yo veo por qué, yo para esa época, ¿qué era lo que yo quería? Que no nos fuera a pasar lo de Cuba, que no tuviera que haber una revolución violenta, que si educábamos a estas muchachitas en una justicia social, ellas iban a influir en sus maridos y podíamos hacer una transición sin violencia. Pero eso fue imposible, como ha pasado con todos los que en este país han tratado de hacer lo mismo. Jorge Eliezer Gaitán lo mataron, Camilo Torres se tuvo que ir para la guerrilla si no lo hubieran matado. A los otros políticos, digamos a los del Partido Comunista, a la Unión Patriótica que también fueron exterminados. O sea, esta clase dirigente colombiana es una clase dirigente sin redención, de verdad, sin redención. Antes de terminar también con lo que está pasando hoy y su visión de lo que está pasando en este momento en Colombia, Leonor, yo sí quiero hacerle una pregunta, pero la vamos a responder en unos minutos, y es: ¿por qué Leonor Esguerra se fue para la guerrilla? Nos vemos entonces en unos minutos en Habla de la Experiencia. Lo que finalmente me impulsa a mí y me lleva a la guerrilla es toda esa oposición, toda esa incapacidad e imposibilidad física de hacer un trabajo legal para conducirnos a la democracia y a la justicia social. Eso es lo que pasó. Como ha pasado con todos los que en este país han tratado de hacer lo mismo. Jorge Eliezer Gaitán lo mataron, Camilo Torres se tuvo que ir para la guerrilla si no lo hubieran matado. Esta clase dirigente colombiana es una clase dirigente sin redención, de verdad, sin redención. En 1969, en el periódico El Tiempo de Bogotá, apareció un aviso en primera plana donde se decía infiltración marxista en el colegio Marymount. Y aquí estamos con una de las protagonistas en esa época de lo que fue un verdadero escándalo en la sociedad bogotana. Ese fue y colombiana. Leonor, ese fue el motivo por el cual usted decidió, o uno de los motivos por los cuales usted decidió colgar el hábito e irse para la guerrilla. Sí, o sea, no por lo que apareció en el periódico, sino por todo lo que antecedió y siguió después de la situación que se presentó en el Marymount, porque yo en la educación que le estábamos tratando de dar a estas niñas era para que precisamente no tuviera que haber violencia y que el cambio se pudiera hacer, llegar a una democracia con justicia social, en paz. Y
eso fue imposible, porque tanto la jerarquía como la clase dirigente piensan lo mismo, ¿no? Y se unieron. A mí la jerarquía resolvió no recibirme en ninguno, los obispos no me recibían en ninguno de los, ni en Medellín, Vetada ni en por todos Barranquilla. lados. Bueno, ok. Entonces, ¿qué iba a hacer yo? ¿Qué me ofrecieron las superioras del convento? Que me fuera para Italia y hiciera un curso en teología. Y dije, no, mi lugar está aquí en Colombia, yo no me voy para ninguna Europa, yo me quedo aquí. Y entonces, ¿cómo me podía quedar yo aquí si ya no por las buenas no podíamos hacer nada? O sea, que fue la misma sociedad, la misma jerarquía, la que me empujó a mí a tener que optar por la vía armada, porque ya yo personalmente tampoco podía hacer nada para algo en lo que yo creía. Y entonces eso hace que yo me retire del convento, pero no es que las superioras me saquen en absoluto. Yo pedí una dispensa por un año para desclaustración, para ir a vivir, que nos fuimos a vivir en Buenaventura, y a vivir con los pobres, ¿no es cierto? Y nos lo dieron a dos religiosas y a mí, y nos fuimos a Buenaventura a vivir allá. Pero allá después sucedió el momento con que el único obispo que nos recibió, todavía como religiosas, pero sin hábitos, sino como exclaustración. Cuando uno pide exclaustración, se quita el hábito. Pero sigue siendo religioso, sigue porque tiene los votos. Sí, exactamente. Y se va a vivir, no dentro del convento, sino como estábamos nosotros viviendo en Buenaventura. Nos fuimos para Buenaventura, allá estuvimos como unos 8 meses, y hubo una revuelta en Buenaventura y tuvimos que salir de huida porque resulta que nosotros ayudamos a publicar una cuestión en donde explicábamos que los culpables de lo que estaba pasando en Buenaventura no eran los pobres de la aduana a los que todo el mundo acusaba, sino que era el ejército, que era el gobierno, y hicimos unos muñequitos y los distribuimos. Bueno, eso fue mortal, de ahí tuvimos que salir de huida, porque o si no éramos, era el marxismo otra vez, ¿no es cierto? Y ya después de eso, entonces yo ya no tengo dónde trabajar. Y se presenta en Buenaventura, que aparecen los sacerdotes, la teología de la liberación todavía no era así tan obvia como ahora se conoce, ¿no es cierto? Pero sí había muchos sacerdotes que después de lo que pasó con Camilo se estaban cuestionando. Ya había muerto Camilo Torres. Claro, ya sí. Camilo lo habían matado en la guerrilla. Y precisamente la única guerrilla donde podíamos como religiosas, como católicas, como creyentes, entrar era en el ELN, porque ahí no le pedían a uno que fuera ateo. Claro. Sí, porque usted no podía irse al comunismo porque el comunismo... No, olvídate, no. Sí. Era mi intención. Y entonces, esta guerrilla, basada en los mismos principios de la Revolución Cubana, que en su momento tampoco fue una revolución comunista así, ni con esa mente, era una revolución nacionalista, ¿no es cierto? Y ahí se inspiró el ELN, y cuando el ELN empieza a accionar aquí en Colombia, tenía esos principios y no le preguntaba a uno si era cristiano, católico, y la mayoría de todas maneras de esos campesinos y sus dirigentes eran católicos, bautizados como buenos colombianos, ¿no es cierto? Y eso no era ningún impedimento para poder luchar. Entonces, realmente lo que finalmente me impulsa a mí y me lleva a la guerrilla es toda esa oposición, toda esa incapacidad e imposibilidad física de hacer un trabajo legal para conducirnos a la democracia y a la justicia social. Eso es lo que pasó, honradamente. Y no es porque fuera marxista, porque en ese momento, manejaba unos elementos de marxismo y ya habíamos profundizado un poco, ya estábamos leyendo El Capital, pero de ahí a hacer, no, eso son cosas muy distintas. Y además de ser a ponerlo en el colegio, nada que ver, no, en absoluto. Usted me pone en una posición muy difícil, Leonor, porque es preguntarle en este momento cómo resumimos más de 20 años de lucha armada y de presencia en la guerrilla.
¿Cómo hacerle esa pregunta para que en pocos minutos me responda? Es muy difícil, pero se la voy a hacer. A ver, bueno, sobre todo de resumirla, ¿no es cierto?, de hacerla corta. Yo milito en el ELN a partir del año nuevo de 1969-1970. Ahí es la primera vez que yo subo a la guerrilla y hablo con Fabio Vázquez y quedo ya incorporada al ELN. Ahí milito más que todo como correo, pues que iba, que venía, que traía, mensajes y cosas de esas, como por 2 años, porque yo todavía, a ver, sí, yo ya por experiencia veía la necesidad de la lucha armada, pero yo verme disparando un arma, aunque estuviera en el ELN, todavía no. Y ellos fueron muy respetuosos con mi proceso, ¿no es cierto? Cada vez que subía me preguntaba Fabio, y una vez ¿ya estás lista para venir aquí? No, todavía no. Ok, ve a hacer tal cosa y tal otra. Me acuerdo una vez que me puso una pistola calibre 9 milímetros preciosa y le dije yo, no, quíteme eso que soy yo. Y yo estaba convencida de la lucha armada, imagínate tú. Ese es los procesos, ¿no?, de cada cual. Pero después de este tiempo, ya sí me fui convenciendo y fui militando con más convencimiento y estuve en el monte como combatiente, no por mucho tiempo, ¿no es cierto?, porque el ELN en esa época no tenía mujeres combatientes, sino más bien como mensajeras, como militantes, pero no combatientes. Pero llega un momento en que sí aceptan a las mujeres como combatientes y entonces yo me incorporo como combatiente. Después de un tiempo, sobre todo después del problema cuando el ELN prácticamente lo acaban, cuando matan a Manuel Vázquez Castaño, es que no me acuerdo ahorita el nombre de la operación en la cual prácticamente exterminan al ELN, entonces ya nos sacan a las mujeres del combate, de la parte de la guerrilla del campo y vamos a la ciudad a seguir, pues sí, siendo combatientes, pero en otros términos, ¿no es cierto? Y después viene o sea, el combate donde matan a Manuel es en Anorí, toda esa parte que por eso están los héroes de Anorí en esa zona. Sí, claro. Y entonces ya el ELN queda muy menguado, entra en una crisis y en esa crisis yo me voy para Nicaragua a ver cómo era que los sandinistas dentro de una guerrilla parecida a la nuestra se habían tomado el poder, aprender un poco de esa revolución y ahí estoy en Nicaragua 8 años que son, realmente el ELN tuvo una crisis de unos 10 años. Al cabo de esos 10 años se recompone el ELN y yo regreso a Colombia y empiezo a trabajar nuevamente ya en Colombia con el ELN, primero en la ciudad y después de un año se organiza la Simón Bolívar. No me acuerdo del nombre, porque qué horror. La coordinadora Simón Bolívar. La coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que decide tener una representación en el exterior. Y entonces a mí me mandan a México como representante del ELN en esa coordinadora. Y me voy para México, donde trabajo como representante del ELN prácticamente por 8 años. Y al cabo de esos 8 años, de verdad me pregunto yo, ¿qué estoy haciendo yo aquí en México, lejos de Colombia, diciendo que represento al pueblo colombiano? Las comunicaciones siempre han sido prácticamente imposibles dentro de la guerrilla, porque son, bueno, ilegales por un lado, bueno, muy difíciles. Clandestinos, sí, con todas las dificultades. Entonces, para representar a Colombia en México y dar noticia de lo que estaba pasando, era prácticamente imposible. Entonces dije yo, no hay derecho a que yo esté aquí apareciendo como que represento al pueblo colombiano, cuando de verdad yo no estoy representando a ningún pueblo colombiano, estoy aquí en México sin saber mucho de la guerrilla. No, yo me regreso para Colombia y me regresé para Colombia y ya en ese momento, cuando me regreso en el 94,
presento como mi renuncia al ELN. Leonor, ¿usted es consciente que las personas que nos pueden estar viendo y escuchando en este momento, muchas todavía tienen esa concepción de señalamiento de personas que han pertenecido a la guerrilla? Sí. ¿Cómo enfrenta usted eso? ¿Cómo lo ha enfrentado a lo largo de su vida? Mira, yo he tenido muy buena suerte que no han tenido otras excombatientes, porque yo también en este momento soy parte de la red de excombatientes, de mujeres excombatientes, y ahí hay historias dolorosísimas de mujeres que tuvieron que abandonar sus hijos, su casa, y que ya no están combatiendo y que para volver otra vez a su familia han tenido que mentir, que sus hijos no las aceptan. A mí de verdad no me tocó nada de eso, afortunadamente. Mi familia siempre fue comprensiva, porque mi familia nunca estuvo de acuerdo con que yo estuviera de guerrillera, ¿no es cierto? Pero respetuosa, yo también los respeté a ellos y entonces me recibió bien, o sea, y me pude volver a integrar, pero eso no le ha pasado a la mayoría de las mujeres excombatientes. Ha sido un trabajo muy duro, muy doloroso, sobre todo para las que han sido madres, que sus hijos no las reciben, no las aceptan, porque se sintieron abandonados por ellas. Es una cosa muy dura. Pero en mi caso, realmente he tenido muy buena suerte. Sí. ¿Valió la pena tantos años en la lucha armada? A ver, si vemos cómo está Colombia en este momento en términos así como de lo que queríamos alcanzar, de triunfo, de una sociedad el ideal diferente, revolucionario. Sí, uno podría decir no valió la pena, ¿no es cierto? Pero en términos personales, toda esa trayectoria, todo lo que yo aprendí, todo lo que yo cambié como persona, cómo veo el mundo, cómo analizo la situación, lo que el marxismo a mí me ayudó, porque yo en estos momentos sí hago análisis marxista de la situación, no análisis así coyuntural o político, de hacer resaltar lo que es importante para un partido o para otro, sino de la realidad que estamos viviendo. Eso a mí personalmente me enriqueció muchísimo. Y hoy en día lo digo, y para los que todavía piensen que soy irredenta, no me importa, no me arrepiento de absolutamente nada de lo que he vivido ni de lo que he hecho, no, de toda mi trayectoria, ni de haber sido monja, ni de haber sido guerrillera, y en este momento de ser feminista y de estar con el feminismo, no. Todo ha sido un proceso vivido con absoluta, porque he estado convencida de lo que he hecho cada vez, entonces yo creo que por eso no me arrepiento. Sí. Leonor, esa visión del mundo que le trajo toda esta experiencia en la que hemos hablado durante el programa, lo vamos a sintetizar en el último bloque, porque usted tiene un legado importante de todos estos recorridos, estas vivencias, estos encuentros, desencuentros, desencantos y encantos de la vida. Lo vamos a tener unos minutos en hablar de la experiencia con Leonor Esguerra. Pero para la gente que se ha vivido la guerra en el campo, y al mismo ejército que también ha vivido la guerra, a todos esos muchachos jóvenes del ejército que están dando sus vidas, igual que los guerrilleros, y enfrentándonos ya por algo que por ahí no vamos a llegar, yo creo que sí es un llamado a que pacifiquemos nuestros ánimos, hagamos paz dentro de nosotros mismos para poder hacer la paz con los demás. Sí es un llamado, y sí estoy convencida que la podemos hacer. O sea que fue la misma sociedad, la misma jerarquía, la que me empujó a mí a tener que optar por la vía armada, porque ya yo personalmente tampoco podía hacer nada para algo en lo que yo creía. En 84 años, Leonor Esguerra ha pasado del convento a la revolución guerrillera y a la lucha feminista. Sí. ¿Dónde va a quedar toda esta historia? ¿Dónde está? Bueno, mira, esa historia, afortunadamente, pienso yo, está en un libro que se llama
La búsqueda, que es un libro que escribió mi amiga Inés Claus, pero basándose en lo que grabó sobre mi historia, porque ¿qué pasaba? En las reuniones que hacíamos con amigos y todo eso, yo contaba estas cosas que hemos estado hablando y me preguntaban, y al final decían, usted tiene que escribir eso, pero realmente nunca me senté a escribir. Hasta que un día mi amiga Inés Claus, que es peruana, arquitecta peruana, me agarró en Nicaragua y me dijo, venga, siéntese, vamos a grabar su historia y la vamos a escribir. Esto es en Nicaragua. Y bueno, así fue, ella empezó, nos sentábamos muy juiciosamente, empezábamos desde el principio, grabábamos, ella escribía lo que grabábamos, y así estuvimos en Nicaragua, pienso como tal vez en los últimos 2 años que yo estuve en Nicaragua. Después ya me regreso yo para Colombia, ella se queda en Nicaragua y guardamos el libro, ¿no es cierto? Y ella siguió trabajando en la grabación. A veces me mandó un par de cassettes para que yo grabara como unos últimos capítulos ya sobre lo que era lo que fue después de salir del ELN y de mi vida posterior. Y ella fue terminando el libro, y ese libro realmente nos demoramos 25 años para que diera la luz y saliera. Salió en el 2011, creo que apareció la primera publicación que le hicieron unos amigos aquí en Medellín. Y después, gracias a la revista Arcadia y a Marianne Ponsford, la directora de entonces de Arcadia, que me hizo una entrevista y que decía que era increíble que ninguna editorial hubiera querido publicar mi libro. Después de esa entrevista aparecieron varias editoriales y finalmente Aguilar publicó el libro que se llama La búsqueda. Entonces ahí está toda esta historia, pero más ampliamente explicada y contada, está ahí. Leonor, una mujer que conoció a Domingo Laín, que estuvo con el cura Pérez, que afectivamente estuvo con Fabio Vázquez. Con Fabio Vázquez, el fundador del ELN, cree que la búsqueda de Colombia, de la paz, después de tantos años de confrontación armada, va a llegar a un buen puerto. Yo pienso que lo que está pasando ahora sí va a tener un final, al menos en lo escrito, un final, porque yo pienso que ambos están muy en serio, tanto las FARC como el gobierno, muy en serio para ponerle un punto final, al menos con documentos escritos, a esta guerra que ha sido de siempre. Porque es que una de las cosas que un campesino decía, a mí que me preguntan de la paz si yo no la he conocido, toda mi vida hemos estado en guerra. Y es verdad, yo misma, aún desde chiquita, que me acuerdo yo, de las matanzas de liberales y conservadores, de conservadores a liberales, a comunistas, o sea que ha sido una sola guerra, ¿no es cierto? Entonces yo sí pienso que ya es hora de que nos sentemos y hagamos la paz, o sea, así sea firmada en un documento, que yo creo que ahí vamos a llegar, sí, pero de ahí a que de verdad empecemos a construir la paz, son dos cosas muy distintas. Yo recuerdo que cuando estuve en México me tocó la negociación de Guatemala, que también fue una negociación con un ejército espantoso, asesino, sanguinario, sanguinario y espantoso, y los acuerdos a los que ellos llegaron de verdad eran emocionantes. Yo no me explicaba cómo había sido posible que se sentaran y llegaran a esos acuerdos y los firmaran. Una belleza. Algún día espero que aquí se puedan conocer y leer. Pero ¿qué pasó en Guatemala? Que en Guatemala no había una sociedad civil que hiciera cumplir esos acuerdos. Entonces, en Guatemala es como si no hubiera pasado nada, como si no se hubieran firmado esos acuerdos. Mi temor
es que aquí en Colombia pase lo mismo, porque la sociedad colombiana no está lista para defender y exigir esa paz. Ese es mi temor. No que no se firme, sí se va a firmar. De eso yo estoy convencida, porque hay la necesidad y hay la intención de ambos lados. Por un lado, ¿qué pasa? El gobierno colombiano necesita esos lugares en paz, porque ahí es donde va a ser la explotación minera, donde va a hacer la explotación petrolera, y ahí no puede seguir en guerra, porque entonces todo eso que se ha firmado y todas esas ventas que ha hecho Colombia de nuestra tierra para la explotación no se va a poder hacer. Y por el otro lado, las FARC y el ELN también en su momento tendrá que ser. Ya en el mundo no hay espacio para conseguir un triunfo a través de la lucha armada. Entonces, apoyo internacional no hay, y ni credibilidad dentro del país tampoco hay. Entonces, es una paz obligada por las circunstancias, por un lado, ¿no es cierto? Pero más que obligada por las circunstancias, espero yo que sea una paz que vamos a defender todos los que creemos en que Colombia puede ser un país fenomenal si estamos en paz, porque los colombianos sí podemos. Y yo pienso que una cosa muy linda, que yo por lo menos la viví con mucha emoción, fue los momentos en que estábamos en el Mundial de Brasil y que nos unimos todos. Yo no sé si tú sentiste, yo sentí un ambiente. Nunca lo había sentido. Nunca habíamos vivido un ambiente así en Colombia. Estábamos todos unidos porque estábamos todos detrás del equipo de Colombia. Eso sí somos capaces de hacerlo y de vivirlo. Entonces yo espero, y mi llamado en este momento realmente, así con toda mi alma y con todo mi corazón. De una mujer con mucha experiencia en el conflicto armado. Exactamente. Es que la sociedad civil, como mujeres, como hombres, como jóvenes, hago un llamado a la juventud, que yo sé que quiere la paz y que quiere poder vivir en paz, y a los campesinos yo sé que apoyan eso, porque ellos sí han vivido la guerra. Nosotros aquí sentados no sabemos lo que es un bombardeo, no sabemos lo que es un helicóptero tableteando encima de las cabezas de toda esta gente, no sabemos lo que es perder la choza y la familia por un bombardeo, eso no, y podemos sentarnos aquí muy olímpicamente a hablar de una paz, porque no hemos vivido la guerra con esa intensidad. Pero para la gente que sí ha vivido la guerra en el campo, y al mismo ejército que también ha vivido la guerra, a todos esos muchachos jóvenes del ejército que están dando sus vidas, igual que los guerrilleros, y enfrentándonos ya por algo que por ahí no vamos a llegar, yo creo que sí es un llamado a que pacifiquemos nuestros ánimos, hagamos paz dentro de nosotros mismos para poder hacer la paz con los demás. Sí es un llamado. Y sí estoy convencida que la podemos hacer, si queremos. Sí. Para terminar, Leonor, la paz también pasa por la mujer, y su etapa después de la guerrilla fue en el feminismo. Sí. ¿Cómo puede contribuir la mujer a ese proceso y a esa búsqueda de la paz o a esa conquista de la paz que estamos esperando? A ver, en todas mis reflexiones que he hecho durante mi vida, y sobre todo ahora últimamente con la ayuda del feminismo, descubrí una cosa que Marx nunca tuvo en cuenta, que es el patriarcado y lo que el patriarcado le ha hecho a la humanidad, reivindicando la fuerza, la guerra, la dominación, que no tiene nada que ver con lo femenino de la mujer ni de la humanidad, ¿no es cierto? Porque los hombres también tienen su aspecto femenino. Y lo más terrible que me di yo cuenta en esta última reflexión, es que nosotras como mujeres, como mamás, creo que nosotras como mujeres, como mamás, somos responsables de que esa visión patriarcal
de que el hombre es el fuerte, de que no puede llorar, de que no puede expresar su aspecto femenino de conservación de la naturaleza, de expresar sus sentimientos, de poder llorar. Nosotras, como mamás, somos las que nos hemos encargado de perpetuar esa cultura patriarcal y guerrerista que debemos tomar conciencia de que de ahora en adelante lo que tenemos que recuperar, tanto hombres como mujeres, es lo femenino. O sea, yo no soy una de esas feministas que quiere colgar a los hombres de los faroles, no, a mí ningún hombre me ha hecho ningún mal, entonces no quiero colgar a ningún hombre de ningún farol. Y sí sé que los hombres tienen sus sentimientos que no pueden demostrar por la cultura que nosotras mismas nos hemos encargado de implantar, y que recuperar ese aspecto femenino para la humanidad va a ser la salvación, no solamente en Colombia, sino para toda la humanidad. Leonor, ¿cómo quiere que la recuerden? Ay, ¿cómo quiero que me recuerden? Como una luchadora, en donde esté, sí, como una luchadora en perpetua búsqueda, sí. Muchas gracias, Leonor. Este diálogo es un diálogo generacional para muchas personas que no han conocido de primera mano una historia de vida como la suya. Ay, gracias, muchas gracias. Habló la experiencia de Leonor Esguerra. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.